Bueno, vamos a ver cómo clasificar las cónicas y vamos a comenzar con las cónicas sin rotación. Por supuesto, si es un curso inicial de geometría analítica, sería importante que solo revisaran las cónicas sin rotación. De lo contrario, bueno, revisen la última parte del video. En esta parte, bueno, vamos a identificar que no está el término cruzado, no está el término B por XY en la ecuación general de las cónicas. Y es importante, siempre que estemos haciendo clasificación, qué tipo de cónica se trata, tiene que estar la ecuación igualada a cero. Es decir, si hay términos en ambos lados de la ecuación, hay que pasarlos todos de un solo lado. Ya sea si están sumando, pasarlos restando o viceversa, pero tiene que estar igualada a cero la ecuación. Es decir, la forma general es igualar a cero nuestros términos. Y bueno, vamos a poner el primero, dice ahí la recta, ¿no? ¿Cómo saber si la ecuación se trata de una recta? Inicialmente, bueno, A y C no aparecen, es decir, no aparecen términos cuadráticos, solamente aparecen los términos lineales. ¿Y qué va a pasar? Bueno, por ejemplo, dice ahí, identificar una cónica con la siguiente ecuación, ¿no? Entonces yo observo mi ecuación y digo, ok, no hay términos cuadráticos, A y C valen cero de mi ecuación general, y entonces se trata de una recta. Probablemente en el plano cartesiano habrá que identificar qué tipo de recta es, ¿no? Habría que graficar, etcétera. Pero bueno, esa es la primera regla. Si no hay cuadrados, es una recta. Por acá de repente estas ecuaciones confunden, porque parece que es una igualdad nada más, pero la puedo ver como ecuación. Si yo igualo todo a cero y paso el 35 restando del otro lado, viendo la ecuación general, se darán cuenta que esta también es una recta. De hecho, es una recta horizontal, perdón, vertical, que pasa por 35. Y bueno, no tiene términos al cuadrado. Aquí claramente se ve que no hay términos al cuadrado. Se trata de una recta. Pero bueno, es un caso especial de recta que también está contenido en esto de las cónicas. Y vamos a poner la segunda. ¿Cuándo es una parábola? Cuando es una parábola, uno de los dos términos, A o C, no aparece en la ecuación. Voy a poner aquí la ecuación general para que ustedes la estén viendo. Déjenme ponerla por acá. Ok, esta es la ecuación general, la que está aquí arriba. Y vamos a ver cómo distinguirse una parábola. Ok, inicialmente, si A o C, cualquiera de los dos vale cero, es decir, solo hay, dice aquí, solo hay un término al cuadrado, entonces se trata de una parábola. Por ejemplo, dice ahí identificar la ecuación de la siguiente ecuación, qué tipo de cónica es. Lo primero que tendría que identificar, así a simple vista, es que no está en forma general. Habría que pasar todos los términos de un solo lado e igualar a cero. Entonces, estos dos términos que están, uno positivo y uno negativo, los vamos a poner del otro lado. Y me quedaría menos 6y cuadrada, que es este término, con el signo contrario. Y en vez de menos 6 lo voy a poner aquí más 6, ¿no? Aquí ya está en forma general. Pero bueno, sin importar si está en forma general o no, aquí desde el principio me doy cuenta que no es una recta porque hay términos al cuadrado. Y si hay un solo término al cuadrado, solo hay un término al cuadrado, entonces se trata de una parábola. Estoy seguro que esta es una parábola porque hay un término al cuadrado. Si hay dos términos al cuadrado, entonces ya no es una parábola, deja de serlo. Y entonces, bueno, ahí está cómo identificar cuando es una parábola. La siguiente dice ahí identificar qué tipo de cónica es la siguiente y directamente, ¿no? Yo reviso, no es una recta porque hay términos al cuadrado, solamente hay un término al cuadrado, por lo tanto es una parábola. En el siguiente vamos a poner aquí cuándo se identifica que es una circunferencia. Bueno, la circunferencia es básicamente un círculo y dice ahí es cuando los términos A y C son iguales. Es decir, estos dos términos cuadráticos tienen el mismo valor. Y inicialmente, bueno, yo tendría que revisar una cónica y siempre se descarta, ¿no? Primero comenzamos, ¿es una recta? No, tiene términos al cuadrado. ¿Es una parábola? Tampoco, porque tiene dos términos al cuadrado. Si tuviera uno solo podría ser una parábola, pero en este caso tiene dos términos al cuadrado y no está en forma general. Entonces lo primero sería pasar todos los términos de un solo lado. Estos dos que están negativos los pongo positivos del otro lado, me quedaría este término, esta ecuación general, ¿no? Y ya que está en forma general, reviso y digo, los cuadráticos, el 3x cuadrada y 3y cuadrada, tienen el mismo término 3, ¿no? Y entonces se trata de una circunferencia, así de fácil. Simplemente buscar los cuadrados, si tienen el mismo valor, entonces es una circunferencia. ¿Y qué es lo que de repente se equivocan? Bueno, aquí los signos, parece que es más 3 y menos 3, pero hay que revisar que primero esté en la forma general para poder hacer la clasificación correcta. Y bueno, van a preguntar, ¿y qué pasa si no son iguales los términos cuadráticos? Pues bueno, ahí entrarían otro tipo de cónicas. La primera sería la elipse. La elipse es como si fuera una circunferencia estirada hacia alguno de los ejes. Y dice ahí, lo primero es que A y C
son distintos de uno del otro. Es decir, estos dos términos son diferentes, pero además al multiplicarlos me da algo positivo. Es decir, son del mismo signo. Si fuera más por más, me da positivo, y si fuera menos por menos, también me da positivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene el mismo signo A y C. Eso es lo que dice esta ecuación, ¿no? Y dice ahí, bueno, en palabras, ¿cómo quedaría? Los términos cuadráticos son distintos, es decir, tienen un valor distinto, pero tienen el mismo signo. Es decir, el resultado de multiplicar A por C me da positivo, perdón. Eh, ¿Cómo identificar, perdón, me da positivo? ¿Cómo identificar que se trata de una elipse? Entonces, primero reviso mi ecuación y digo, no es una recta, tiene términos al cuadrado, tiene dos términos al cuadrado, tampoco es una parábola. Viendo aquí los números, este es menos 1 y este es 2, probablemente no es una circunferencia, aunque todavía falta ponerlo en forma general. Vamos a pasar estos dos términos que están negativos del otro lado, los ponemos positivos, y revisando aquí, veo que no tienen el mismo término cuadrático. Aquí es 2 y aquí es 1, 2x cuadrada y una y cuadrada. Los términos cuadráticos no son iguales, pero sí tienen el mismo signo. Ambos son positivos. Aquí más 2 y más 1. Entonces es una elipse. Esa sería la conclusión en esta ecuación, ¿no? Y aquí de repente, bueno, habría que primero ponerlo en forma general igualado a 0, ¿no? Bueno, la siguiente vamos a ver la última cónica, que es la hipérbola. Y en la hipérbola, otra vez, los cuadrados son distintos, pero en este caso, al multiplicar los términos cuadráticos, me da negativo. ¿Qué quiere decir? Que tienen signo distinto. Uno es más y otro es menos. De tal forma que, bueno, en palabras dice ahí, los términos cuadráticos son distintos y tienen signos contrarios, ¿no? Uno es positivo y otro negativo, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, ahí se trata de una hipérbola. La hipérbola parece como si fueran dos parábolas. Es una cónica que está hecha en dos ramas. Pero bueno, no es una parábola como tal lo que se encuentra aquí, ya que al dar la vuelta sí tiene curvatura, pero después parece más como una línea recta. Es decir, se va pegando a una asíntota y parece más como una línea recta la rama de la hipérbola. Pero bueno, parece como si fueran dos orejas, ¿no? La siguiente dice ahí, identificar qué tipo de cónica es en el siguiente ejemplo. Yo observo y digo, ok, aquí parecería que aquí x cuadrada tiene 1 positivo y aquí tiene 1 positivo, podríamos confundirlo con una circunferencia. Inicialmente, bueno, no es una recta, no tiene términos al cuadrado, entonces no es una recta. Tampoco es una parábola porque hay dos términos al cuadrado, si hubiera uno solo sería una parábola, y parecería que es una circunferencia, pero inicialmente podríamos descartar la circunferencia porque vamos a intentar pasar estos términos del lado izquierdo a ponerlo en forma general. ¿Cómo sería en forma general? Ok, pasaríamos el y cuadrada como menos y cuadrada del otro lado, y también estos términos positivo y negativo, negativo y positivo terminarían del lado izquierdo. Viendo la ecuación damos cuenta que es más 1 y menos 1. Los términos cuadráticos tienen signos contrarios. Se trata de una hipérbola. Esa es la forma de clasificar las cónicas, pero bueno, vean que el procedimiento es primero igualar a 0, poner la forma general, y además ir descartando, es una recta, es una parábola, es una circunferencia, es una elipse, y al final seguramente entonces finalmente será una hipérbola. Ese sería el procedimiento cuando son cónicas que no están rotadas, que no tienen el término cruzado. Vamos a ver las cónicas con rotación, cómo se clasifican. En un estudio inicial podrían dejar este tema fuera, pero vamos a ver que es igual de útil, pero me permite hacer todos los cálculos a partir de una sola ecuación, ¿no? Entonces dice ahí, ok, las cónicas con rotación, su ecuación general sería esta, y tiene el término cruzado b por xy, es decir, aparece este término. ¿Y qué vamos a calcular? Bueno, vamos a calcular un término extra que le llaman el discriminante, ¿no? Vamos a ponerlo aquí si quieren con d minúscula, para que no se confunda con este, discriminante d. Y de alguna forma, ¿cómo calculo el discriminante? Sería elevar al cuadrado la b menos 4 veces a por c. Y este se parece mucho a la ecuación cuadrática para resolver una ecuación algebraica. Es igualito el discriminante. Pero bueno, vamos a poner aquí, ¿no? Primer caso. Cuando el discriminante es positivo. Entonces, si yo hago este cálculo, b cuadrada menos 4ac, y me da positivo, probablemente se trate de una elipse o una circunferencia. En esta clasificación, bueno, no va a entrar la recta. La recta solamente tiene ecuaciones lineales, no tiene términos al cuadrado, entonces no lo vamos a poner aquí en nuestro análisis. Pero bueno, vamos a poner el primer caso. El discriminante es positivo. A y C son iguales. Si A y C son iguales y no está el término cruzado, entonces sería una circunferencia. Es decir, las cónicas que tienen el término cruzado inmediatamente tampoco es una circunferencia,
porque la circunferencia me requiere que el término cruzado sea 0. Pero bueno, vamos a poner el ejemplo, este de aquí, ¿no? Entonces yo ya tengo mi ecuación en forma general, ya está igualada a 0. Identifico quién es A, B y C, que son los cuadráticos. A sería el que está con X, B sería 8 y C sería menos 1. Y haciendo el discriminante, vamos a poner aquí D minúscula, el discriminante sería 8 al cuadrado, ¿no? B cuadrada, menos 4 veces A por C. A vale 2 y C vale menos 1. Aquí menos con menos se va a hacer más. Entonces sería 2 por 4 serían 8. Aquí serían más 8 y y 8 por 8 son 64, más 8 serían 72, ¿no? Haciendo toda esta cuenta me da 72. Acuérdense, este 8 al cuadrado serían, ¿qué? 64 y más 8, porque menos por menos da más, me daría 72, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el cálculo del discriminante. 72 es positivo, por lo tanto el discriminante es, ¿qué? Positivo. Se trata de una elipse. Si tuviera B igual a 0, probablemente sería una circunferencia, ¿no? Pero bueno, ya vimos el caso que no es una circunferencia, este es una elipse, porque me da el discriminante positivo. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué pasa cuando el discriminante es nulo? Se trata de una parábola. ¿Cómo sé que es una parábola? Vamos a poner aquí ejemplo, ¿no? Tiene esta cónica que está igualada a 0, identifico quién es A, B y C y hago mi discriminante, voy a poner aquí discriminante. En el discriminante sería B cuadrada menos 4 al cuadrado. Acuérdense, menos en un cuadrado se vuelve positivo. Y luego A por C, menos 4 veces A por C. Y aquí 4 por 4 da 16. Y menos 4 al cuadrado, el menos se vuelve positivo, o sea, también daría 16. Sería 16 menos 16 da 0, ¿no? El discriminante es nulo, vale 0. Por lo tanto, se trata de una parábola. Así de sencillo. De hecho, las parábolas son mucho más raras que la circunferencia o que la elipse o que la hipérbola. Tiene que dar exactamente 0 el discriminante. Y la siguiente, vamos a poner aquí el caso del discriminante negativo, ¿no? Vamos a poner aquí D negativo. En ese caso, bueno, se va a tratar de una hipérbola. ¿Cómo sé que es una hipérbola? Ejemplo, tengo aquí mi ecuación cuadrática, ya está igualada a 0 en forma general. Distingo quién es A, B y C. A es 5, B es menos 2, C es 2. Y hago mi cuenta del discriminante, ¿no? El discriminante sería menos 2 al cuadrado, que este es B, B cuadrada. Y menos 2 al cuadrado da 4. Y luego 4 veces A por C. A y C, 5 y 2 serían 4 por 5 son 20, por 2 son ¿qué? 40. Y le resto 40 a 4, me daría menos 36 unidades, ¿no? Entonces el discriminante es negativo. Vamos a poner aquí, el discriminante es negativo. Por lo tanto, se trata de una hipérbola. Bueno, vean que este mismo método de clasificación con el discriminante se puede aplicar incluso si no está el término cuadrático. Es decir, haciendo los cálculos del discriminante se puede distinguir incluso para rectas, perdón, para cónicas que no tienen el término cruzado. Pero bueno, hay que separar ese conocimiento y inicialmente con saber las cónicas sin rotación sería suficiente para poder clasificar en un curso inicial.